Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas y pues seguimos con el tema de los conservatorios conexionistas púrpura y un tema que hay que tratar, un tema doloroso, pero que hay que tratar y sobre todo pues la situación en la que se está dando. Feminicidio en México. ¿Cuáles son sus condiciones culturales? ¿Qué es lo que está ocurriendo atrás a nivel cultural? Y como podrán ver, pues estamos ya acompañados con mujeres que nos han acompañado en otras versiones de este conversatorio púrpura y que obviamente están muy comprometidas con la causa, ¿no? Por una parte, Claudia Aguilar, abogada con estudios en una amplia gama de temas, catedrática y articulista, directora de un despacho especializado en litigio constitucional y derechos humanos. Selene Ábalos, ingeniera industrial con estudios y experiencia en finanzas, innovación y emprendimiento, CEO y fundadora de Frontier Tech. Y también nos acompaña Alejandra Estrada, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y especialista y especializada en lo que es el litigio fiscal. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, pues la verdad contento y deseoso de escuchar lo que hoy tenemos que aprender, porque pues en los últimos días no es necesario repetir todo lo que se ha dicho ya sobre estos feminicidios en Nuevo León por los casos de Deván y de María Fernanda. Y más bien aquí lo que nos preocupa en Conexionistas es tratar de encontrar un ángulo de lo que no se está comentando. Vemos que a raíz de esto, yo diría y me atrevería a afirmar, porque he estado pendiente de la nota, escuchando, leyendo la información que sale al respecto, que hay una carga muy importante de comentarios para señalar y para quedarse en lo que tiene que ver con eh, la responsabilidad de una autoridad que ha sido incompetente, y no solamente estoy hablando de Nuevo León, estoy hablando de todo el país, incapaz, con un sistema de administración de justicia inoperante, que se queda siempre corto y que, pues, como el resultado es que tenemos un fenómeno de feminicidios que no solamente no se combate, sino que sigue aumentando y que ahí está y que la amenaza es que se convierta en algo normal de, bueno, pues es parte de lo que ocurre en un país con estas condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces quisiera yo que abandonáramos esa parte y no porque no la considere importante, no porque esté afirmando, quiera yo suponer que hay que exculpar a la autoridad de algo, tiene un peso, tiene una responsabilidad, quizás la mayor de ellas, pero quiero que hablemos de la cultura. Quiero que hablemos de esta parte de la sociedad que genera estas condiciones, ¿no? Que no necesariamente se ven, que son las que alimentan y echan fuego y echan gasolina, más bien este fuego de la revictimización, que normalizan las microviolencias, que no las ven, que no se denuncian y que hay conductas que no necesariamente están directamente vinculadas como un feminicidio, pero que toleran, que permiten este asunto de ejercer la violencia contra el débil y en este caso la mujer. Porque hay que recordar que la violencia no se genera contra el fuerte, la violencia es selectiva. La violencia identifica a quien tiene condiciones de debilidad y se ejerce. Y entonces habría que preguntarnos, y ahí con esto quiero empezar a escucharlas, saber qué es lo que piensan, si hay alguna especie de vinculación de nuestra cultura, de la forma de ser mexicanos en este fenómeno. Si hay algo que no estemos viendo que valga la pena conversar aquí. Y pues dejo sin mayor preámbulo la pregunta abierta para comenzar, si quieren, por estricto orden alfabético, ya después nos arreglamos. Entonces, Claudia, ¿cómo ves este tema? Eso de ser Aguilar siempre me pone al principio de todas y de todos los casos y los foros. Híjole, creo que voy a empezar diciéndote una cuestión, o sea, no sé si me gusta el tema como lo planteas desde la perspectiva de la debilidad, porque creo que es parte del problema cultural al que te refieres, ¿no? Sin duda la violencia contra las mujeres es producto, no sé si este tema cultural es exclusivo de México, yo creo que se replica en el mundo, porque en realidad es parte del producto de la cultura patriarcal, ¿no? Y luego sé que no les gusta escuchar el tema de que es producto del pacto patriarcal, pero cuando empiezas a ver la réplica, las estadísticas y los datos, no puedes más que darte cuenta que esto es la realidad, ¿no? Entonces, si quisiéramos encontrar una palabra de cuál es
el problema cultural? El problema cultural tiene que ver con el androcentrismo y la cultura patriarcal, los estereotipos y los roles de género asignados, ¿no? Que hacen o que permiten, lamentablemente, considerar a las mujeres como parte de una especie de propiedad de, ¿no?, el macho alfa dominante del clan, de la familia, de la comunidad, ¿no? O sea, como que lo puedes ir expandiendo en ese sentido, y por eso en esta forma, digamos, extrema de violencia a la que pues, claramente hacemos alusión y que no tenemos que repetir, aunque debemos mencionarlas, ¿no?, a todas las víctimas de esta violencia extrema de género, que es el feminicidio, pues tanto en el espacio público como en el privado, pues esta razón tiene que ver con que ocurre con esa flagrancia por el solo hecho de que son mujeres las víctimas, ¿no? Y también diría en el planteamiento con el que abres este espacio para la discusión, que tampoco parte de lo que estamos haciendo también es incluir en estas eh, minimizar las conductas al poner antes el prefijo microviolencias o micromachismos, porque justamente lo que hacen es que más bien nosotros lo hemos invisibilizado porque los hemos normalizado pues, a lo largo de la historia, ¿no? Así nos han educado, o lamentablemente, afortunadamente ya no nos están educando así, ya no estamos educando así, y esta cultura patriarcal es precisamente sobre la que se ha desarrollado pues la sociedad en general. Entonces, obviamente, hemos platicado, afortunadamente, con ustedes en otros espacios, ¿no? O sea, esto impide que las mujeres se desarrollen en otros ámbitos de su vida, que accedan a puestos directivos, que puedan salir a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lisa y llanamente, pues parece que somos propiedad de padres, esposos, y quienes creen que tienen derecho a retomar sin tomar en cuenta nuestra opinión. Entonces, la verdad es que sí creo que es un tema cultural no nada más exclusivo de México, sin duda exacerbado en el caso de México, que sí pasa por estas cosas que no son terreno común, pero que creo que podemos dejar sobre la mesa y que tienen que ver con contextos de extrema militarización en nuestro país. O sea, sin duda es algo sobre lo que tenemos que seguir conversando. O sea, las cifras han sido alarmantes y pasa por, obviamente, pues todas estas cuestiones que tienen que ver con acceso a la justicia, sobre las cuales no nos vamos a centrar en este momento, pero que también son parte de la cultura patriarcal. O sea, al final esa es la palabra clave, ¿no? Entonces me gustaría quizás cerrar un poco para que sobre eso podamos avanzar un poquito adelante, en que mucho de esto está contenido en la sentencia, por ejemplo, del caso de Igna Ochoa, que acaba de fallar la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, ¿no? Y de manera enfática y clara señala que es producto de los estereotipos de género, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso tendríamos que empezar otras conversaciones a nivel país, a nivel educación, e incorporar estos temas, digamos, hablar de estos temas desde los programas educativos, ¿no? Es decir, no sé si se llame una asignatura de género, pero sí tenemos que empezar estas conversaciones desde los primeros años de la vida para poder cambiar esta cuestión cultural que tiene que ver con esta cultura patriarcal. Y bueno, no me quiero extender yo para que escuchemos a Selena y Alejandra. Buenísimo. Si sacamos momentáneamente la ecuación, insisto, no porque no influya, sino porque lo que quiero yo tratar de encontrar es lo que nos toca como ciudadanos, porque la educación finalmente otra vez va a tener que tener la mano interventora del Estado, de una entidad que educa, ¿no? Pues sí, ahí está. Pero vuelvo a lo mismo que a mí particularmente me preocupa. Entonces es esa reflexión de una sociedad cómoda que dice, bueno, pues es que es la educación, eduquemos. Es que es el Estado, pues haz algo, ¿no? Pero yo como sociedad, a mi manera de ver, ¿qué me tocaría hacer? ¿Cómo ves tú este asunto, Selene? Pues mira, he reflexionado bastante en los últimos años a raíz de que me corresponde, pues soy mamá, primero voy a tomar esa cachucha, ¿no? Antes de la profesional y mis hijos son adultos jóvenes, entonces son varones. Y siento mucha responsabilidad precisamente cuando estamos hablando de estos temas de género y de educación, porque yo creo que fundamentalmente la educación también se da en el seno familiar y es uno de los pilares sociales, ¿no? Y entonces los vamos reproduciendo sin querer. Nosotros vamos replicando estas conductas, como dice Claudia,
esto que de repente lo minimizamos en el lenguaje porque está normalizado, ¿no? Lo repetimos sin darnos cuenta. Y yo me percato de que el tema de la comunicación en el seno de la familia necesita también como fundamentarse o tener una base que genere estas posibilidades de generar escenarios diferentes para nuestras mujeres, ¿no? Para nuestras niñas, pero no nomás para nuestras niñas, para nuestras mamás, para las abuelas, o sea, de cómo manejar el lenguaje, la conversación, los what if, ¿no? O sea, ¿qué pasa si? O sea, creo que una buena parte de lo que nos falta también como cultura en México es esta capacidad de ver hacia enfrente, de elegir caminos con una visión pues, ni siquiera de corto plazo, o sea, mediano plazo, largo plazo, para desarrollar una serie de consecuencias como sociedad, ¿no? Como que tenemos muy desagregado el marco de referencia. Y voy a poner un ejemplo. No planificamos. Cuando no planificamos, no vamos abordando las circunstancias, y por muchas razones, ¿no? En particular, creo que la económica es una situación que prevalece aquí, que es muy precaria, ¿no? Lo mencionabas al principio. Entonces, las familias son disfuncionales, están desagregando porque los padres tienen que trabajar muchas horas, dejan a los hijos al cuidado o descuidados, ¿no? De terceros. Y en ese sentido, pues empiezan a generarse situaciones de violencia doméstica por la falta de atención, por la falta de comunicación, y eso lo que lleva es a que empiecen a buscar los mismos jóvenes o sea, juntarse con gente que no necesariamente agrega valor, pues, ¿no? Y ante la carencia de una visualización de escenarios, pues es muy fácil empezar a tener este tipo de amigos que pronto pues se confunden con actividades ilícitas, ¿no? Por ejemplo, aquí en Baja California, donde yo vivo, creo que es una de las entidades del país con más índice de violencia familiar y de drogadicción. Todo viene de lo mismo, de que las familias trabajan mucho, ganan poco, atienden poco tiempo a sus hijos y empiezan con estas situaciones pues de empezar a afiliarse a grupos que no son tan sanos, ¿no? Entonces me regreso para decir, oye, ¿cuál sería desde el punto de vista cultural algo que nosotros deberíamos estar atacando? Yo creo que son esas conversaciones, esos role models, ¿no? Es muy fácil empezar a verlas y voy a particularizar en el género femenino porque pues es que ves las series, ¿no? Lo que es popular. O sea, o romantizas este tema de los narcos y de cómo van siendo los jefes y tienen a las mujeres más bonitas con más operaciones y, o sea, más ricas y todo. O por el otro lado también, o sea, los role models donde son más liberales y son capaces de todo, pero sin tener esa formación que las lleve a tener un control de su propia vida, ¿no? O sea, entender qué significa la educación, el crecimiento, el autocuidado, el generar respeto para sí mismas, para las otras, etcétera, ¿no? Entonces, veo esa carencia, Edgar, veo esa carencia de conversación, veo esa incapacidad de estar visualizando hacia enfrente porque estamos demasiado clavados tratando de satisfacer nuestras necesidades primarias, ¿no? En el presente. Y entonces descuidamos a los hijos, descuidamos a nuestra relación de pareja, ¿no? Tenemos familias disfuncionales porque la mayor parte de estas familias pues no se encuentran en el tiempo, ya ni siquiera es porque no quieran, ¿no? O sea, los horarios, la incapacidad de estar atendiendo sus necesidades más elementales, entonces se vuelve un círculo vicioso que no tiene de dónde agarrarse, o sea, como qué ejemplo podemos seguir para tenerlo en una conversación familiar. Como dime un caso así exitoso en la sociedad mexicana donde me digas, mira, esto puede ser, ve las novelas, ¿no? Las novelas de la televisión abierta, o sea, si de repente las exploro, las conversaciones y todo esto, y increíble, o sea, es un tema que en lugar de ayudarnos, pues nos está
deteriorando la posibilidad de planificar escenarios futuros para nuestras familias, ¿no? Hasta aquí lo dejo, es otra forma de verlo. Me encanta como lo planteas, Claudia. Yo creo que también en la responsabilidad de cómo estamos llevando una familia en México, pues se transparentan muchas de las conductas estas que vienen de la cultura, ¿no? Yo veo en la frontera, nomás para poner contexto, frontera, una entidad en donde hay mucho trabajo de industria de exportación, ¿no? Lo que antes se le llamaba maquila, salarios bajos, con una gran cantidad de familias, pues que los padres trabajan de los dos lados, ¿no? Digamos una pirámide poblacional más chata, ¿no? Pero pues en donde los hijos están pues prácticamente a la deriva porque no tienen el tiempo de sus padres. Hasta aquí lo dejo y Alejandra, sus opiniones, a ver cómo redondeamos esto. No, gracias, porque sin duda la perspectiva de la frontera es importante desde el punto de vista en la problemática, porque pues ese es el paso de la trata de blancas y toda una industria que se ha generado, ¿no? Para ubicar a estas mujeres adolescentes, ¿no? Y hacerlas el objetivo de bandas criminales, etcétera. Estamos aquí además 4 generaciones, que me parece que es importante destacarlo, y ahora va a hablar la representante de la generación más joven de los que estamos acá, de Alejandra, tú que no diría que empiezas, porque nos quedó claro que cuando hablamos en el podcast pasado contigo, ya novata no eres, tienes un largo trecho y muy sensible a muchas cosas, pero en tu generación, desde tu generación, ¿cómo se están viendo estos fenómenos, Alejandra, en la parte cultural? Gracias por la introducción también. Y muy de acuerdo con lo que dice Claudia y Selene. Creo que sí se trata de un tema, o sea, esta violencia constante contra la mujer viene totalmente de los patrones patriarcales, ¿no? De abuso y menosprecio a la mujer. Y si bien no son generados como tal por el conflicto, me parece muy importante lo que dice Claudia de la militarización. Si bien no se genera por el conflicto armado, sí se exacerban en este escenario, ¿no? O sea, sí se vuelve un tema que si desde 2006 se ha venido generando una militarización profunda en México, culturalmente se vuelve un tema de violencia consuetudinaria contra la mujer y se suman muchos componentes, a mi parecer. Se suma tanto la violencia probablemente que se vive al interior de la familia, se suma lo cultural y se suma la militarización, que eso provoca finalmente una violencia por parte del Estado mexicano hacia no solamente las mujeres, pero sí principalmente a ellas, ¿no? O sea, si tomamos así como históricamente esta violencia en la guerra, casi siempre existe violencia sexual como un arma de guerra. Entonces, en todos los conflictos armados, tenemos el componente de hacia la mujer, ¿no? O sea, conquistar a las mujeres o esta violencia hacia la mujer es como un mensaje bien profundo de guerra. Entonces, sí me parece que en México tenemos un componente tanto sí social, pero muy arraigado de violencia, muy, muy arraigado en nuestra cultura, como que vivimos en guerra, ¿no? Uh-huh. Y esta violencia de género es bien fuerte porque sí tenemos de las tasas de feminicidio más altas en el mundo, ¿no? Y pues es también, yo creo que muy ilustrativo, o a mí me parece en estos casos específicamente de María Fernanda y de Bani, sobre todo en Nuevo León, creo que hay algo muy importante en cuanto a la sociedad, porque no sé si vieron que en el caso de Devani, muchas personas empezaron a decir o a señalar que quienes eran culpables eran las amigas por dejarla sola, ¿no? Uh-huh. Y en realidad, justamente ese es el problema, ¿no? El problema es que por causa de la violencia de género, la mujer no tiene
el derecho a su libre desarrollo. O sea, entonces, en realidad no es culpa de las amigas por dejarla sola, ni culpa de Devani por estar sola o porque ella en realidad tiene el derecho a tener su libre desarrollo y hacer absolutamente lo que le parezca y podría estar caminando en esas calles a la hora que quisiera sin tener como el riesgo de que alguien le haga algo o de que sea asesinada, ¿no? Entonces, en realidad se trata de una falta terrible por parte del Estado, por parte de las autoridades, también una muy mala capacitación en cuanto a qué hacer después, qué hacer a partir de una desaparición, cómo aplicar igual y los manuales, o cómo ir el paso a paso después, a partir de una desaparición, cómo proceder. Y en tercer lugar, o sea, bueno, ya en un tercer punto, la sociedad voltea a ver a las personas que estaban con ella o voltea a ver a ella. No es capaz de señalar, por ejemplo, al Estado o capaz de señalar al asesino, o capaz, ¿no? O sea, finalmente, creo que como sociedad tenemos que reevaluar mucho, quiénes son los responsables de que eso no vuelva a suceder. Y como sociedad, tampoco voltear la cara, ¿no? O sea, tampoco voltear la mirada hacia un lugar que no corresponde y también aprender a exigir, desde mi punto de vista, aprender a exigir que esas personas cumplan pues al final, no sé cómo plantearlo, pero sí, que se enfatice mucho que el resultado de la violencia es desde un componente cultural, pero también señalar mucho la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no? Que no se generen esos asesinatos, esos feminicidios con la aquiescencia del Estado y con la aquiescencia también de la sociedad. Que para cerrar esta primera parte me quedo, por supuesto, pensando en esta manera de dominación que es el esquema patriarcal de dominación, ¿no? La forma en la que se estereotipan las cosas, como dijo Claudia, se denominan, como dice Selene, el uso del lenguaje y la selección de los ejemplos inclusive. Y en esto que tú dices, justamente esta parte de la responsabilidad es de este grupo de quienes señalan y voltean a ver a las amigas, de quienes rectivizan, y que creo que por ahí hubo un comentario de alguna comentarista de televisión de Nuevo León que por supuesto volteó a ver al padre y le dijo, pues, ¿qué andaba haciendo tu hija en la noche a las 4 de la mañana? ¿No? Ujú. Es esa parte de la sociedad, esa como dice un filósofo, esa dictadura del pensamiento, que te obliga a pensar que alguien más tiene la culpa, ¿no? Además de la víctima, pero no es el sistema, no es la forma de ejercer el poder, sino ahora estos comentarios que hay sobre, bueno, ¿por qué no pensamos en las amigas? Oye, pero entonces, para desviar o no la atención, ahí yo creo que hay toda una tendencia porque, y es algo que he visto que le ayuda al Estado a justificar su incapacidad, ¿no? A salir con conclusiones como, bueno, pues es que es muy difícil, total, pues ¿para qué las perseguimos y después regresan a su casa y el X porcentaje todas? Unas cosas así que ya no hacen sentido, que dejaron de hacer sentido hace mucho tiempo, y es a esos responsables, a estos que se les ocurre decir, no, pues es que ¿por qué? ¿Quién andaba haciendo esa hora en la calle? Ella se lo buscó, ¿no? No, que no necesariamente son funcionarios públicos, ¿eh? Son padres de familia, son miembros de nuestra sociedad, ¿no? De nuestra generación, de la mía, que de repente tenemos esas telarañas en la cabeza, pero en fin, ya diremos más al respecto. Armando. Con todo gusto. Pues para entrar con la segunda parte, ¿no? La parte de lo que sería la segunda pregunta, y en este caso me gustaría arrancar con Selene. Aquí la situación es que yo como que siempre es un mismo patrón, ¿no? Desaparece esta chica de Bani. Empieza todo en el lucubrar qué es lo que está pasando, si se fue, si no se fue, si alguien la raptó, etcétera, 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 ¿no?
aparece el cuerpo, empieza toda la cuestión judicial, toda la cuestión perital, que es bastante mala en nuestro país, por cierto, pero bueno, a lo que voy es que se genera siempre el mismo proceso, ¿no? El descontento en redes, gente hablando a favor, gente hablando en contra, marchas, etcétera. Es todo, como decirle, una especie ya es hasta costumbre lo de la forma en que van ocurriendo las cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, pues, siempre pasa lo mismo, ¿no? Se empieza a desaparecer, se empieza a diluir todo el tema en aras de otras cosas, incluso hasta otros asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. A lo que voy es, ¿qué es lo que no estamos viendo? La gente como, pues me atrevo a hablar en nombre de Edgar, hablo en nombre mío completamente, una persona que está pues un poco alejado, pero a la vez pendiente de todo eso. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que la autoridad no está viendo? ¿Qué es lo que toda esta gente que sí se pone a poner fotografías en redes sociales, apoyando, etcétera? ¿Qué es lo que no estamos viendo como sociedad en un caso tan terrible como este? Fíjate, yo he estado escuchando algunas conversaciones en relación con esto y yo creo que no estamos viendo, es como la temperatura del agua que no sientes porque son grados, Ujú. como dice la rana esa que se está cocinando, ¿no? En Sí. en la olla de agua hirviendo. Yo creo que estamos ya, estamos, si no es que estamos en punto de ebullición y estamos tan cerca que no sentimos los diferenciales de temperatura, ¿no? Y aquí coincido con Claudia en el sentido cuando manejamos estos conceptos de micro. Es que no son micro, es que si no tuvieras, vaya, si no te estuvieras acostumbrando tanto a estas situaciones, no dirías, oye, pues, ¿qué pasó aquí que el papá hizo tanto escándalo, no? O sea, todos los papás están preocupados, todas las mamás estamos preocupadas, o sea, es un tema terrible y sin embargo no nos parece que, ¿cómo te diré? Que un papá es el que mueve todo y luego por eso se vuelven a caer ahí las iniciativas y la fuerza con la que agarra calle, ¿no? Un caso como este, que todos son igual de delicados, o sea, que se te pierda una persona es terrible. ¿De cuántos desaparecidos Ujú. hombres y mujeres, no? Yo creo que es precisamente la magnitud de la situación, la gravedad, lo que hace que estando en el punto de ebullición no nos demos cuenta pues de que esto deberíamos entre todos ya estarlo trabajando de fondo y de forma, ¿no? Ahorita decíamos de fondo y coincido con este tema del efecto de la militarización en un ambiente de guerra. Es que evidentemente se comporta la sociedad distinto si sabe que está en guerra, si entiende que está en guerra y cómo erradicas la guerra, cómo la terminas, ¿no? O sea, una guerra no puede durar para siempre, o sea, digo, luchamos todos porque se termine o hay alguien externo que llegue y te ayuda para que salgas de esa situación. Aquí estamos en una situación de guerra, pero en donde ya estamos a niveles de, pues, a lo mejor la palabra la voy a utilizar más, pero de exterminación masiva, ¿no? O sea, de tanta gente que ya se nos está yendo que nos estamos acostumbrando a eso. Entonces, desde lo que hacemos en el seno de una familia para partir de lo micro a lo macro, ¿no? ¿Qué puede hacer una familia cuando todo el entorno está en contra? Ahora lo macro dominado por una conversación que es inútil absolutamente, o sea, miles de millones de pesos y de horas de medios de comunicación y de periodistas, o sea, inclusive los periodistas muriéndose, ¿no? Por estar denunciando, los están matando. Y nosotros, es lo que te digo, o sea, nos manejan en la comunicación, en la conversación, como sociedad, en temas, o sea, completamente inútiles, ¿no? ¿Cómo se llama? De opiniones, ¿no? De las votaciones, estas tontas, o sea, que no están llevando a ningún lado, ¿no? Ujú. Y en donde nos tienen acaparada la mente porque tenemos un espectro de atención corto. Y entonces lo que alcanzamos a hacer es lo que te digo, trabaja, ¿no? Lo que alcanzas a hacer en lo que te concentras es pues sacar tu encargo del día. O sea, lo digo con que me pongo en el lugar porque pues, después, ahora ya no voy a hablar como mamá, no, ahora voy a hablar como empresaria y como responsable también de muchas familias y donde me gusta promover el trabajo de la mujer. Pero imagínate atender a tus hijos, o sea, y no porque seas mujer, o sea,
Es que los hijos tienen una prioridad, pues. Papá y mamá tienen una prioridad. ¿De dónde viene el sustento de la familia? Al que le están dando trabajo, al que le están pagando más es al hombre. Eso también esa es una realidad. Entonces, ¿quién crees que se va a tomar más eh, tiempo para ir por los niños a la escuela, para platicar con ellos, para encargarse de sus necesidades, cuidar a los adultos? O sea, la raíz también tiene que ser es económica, pues, ¿no? Digo, si en este caso no nos permite, pues ¿cómo te diré? Entre todos deberíamos de decir, este es el tema, nada de que cuántos plurinominales y cuántos, que si queremos Ujú. que sigas ahí, pues si para eso votamos por ti, para que sigas 6 años, y ya que te vayas, ya vete, o sea, a los 6 cuando te toca, ¿quién va a querer que te quedes? Nadie, pues ve todo el desmadre que tienes, perdón por la palabra. Pero ahí estamos, pues, o sea, miles y miles y miles de millones de minutos y de conversaciones. Y mientras tanto, o sea, está acaparado nuestro tiempo también de lo que estamos hablando en la familia. Oye, ¿qué estás haciendo en la comida hablando de este señor? En lugar de estar enseñando a los hijos varones a cocinar, porque las mamás somos las que educamos a los hijos, pues ahí estamos con ellos. Nos van a decir, es que ustedes son las que están ¿cómo se dice? Reproduciendo otra vez los patrones, pues sí, con el tiempo que me queda mientras estoy picando ahí la verdura y todo, y este señor me está haciendo que esté escuchando sus tonterías ahí de la mañana, no hay Ujú. manera. Entonces, creo que número uno es la saturación para estamos ya en estado de ebullición en una situación de guerra y donde pues lo que estamos haciendo es conversar sobre lo que es inútil, no le damos el espacio a esto que es lo importante. Eso, hay un tema que escuché recientemente donde dicen, oye, este tema de las fiscalías de feminicidios, ¿no? Porque es importante tener toda una estructura que, que ayude con velocidad a resolver estos casos. Y es que tienen una tipificación. Y nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, porque una niña que se va con el novio, fíjate qué romántico lo dije, la niña se fue con el novio, ¿no? Como si fuera algo, se la robó al príncipe, el príncipe se robó a la princesa, ¿te acuerdas? Y la rescataba del castillo y ahí está, muy romántico. No, resulta que esos temas derivan también en trata de personas. Y entonces es muy importante saber rápidamente, o sea, hay ciertos patrones de comportamiento que van e inciden en las líneas de investigación. Aquí las abogadas me van a explicar mejor esos temas, pero oye, ¿a quién estaba viendo? ¿En dónde está estudiando? ¿No? ¿Con quién se estaba relacionando? Si tiene problemas en la familia. Cada una de esas situaciones cuando estás investigando una desaparición, Ujú. rápidamente te lleva a que puedas estar activando, por ejemplo, ahora en el caso de Nuevo León, decía, oye, cierra las fronteras porque es un estado en donde la incidencia del trata de personas, etcétera, entonces la pueden llevar a otro país. Y mira, uno ni siquiera piensa en eso, ¿no? Se me quiere imaginar una mamá ahí en Nuevo León, pensando que a quién le habla, qué hace, cómo me ayudan, o sea, cuánto tiempo se tarda, ¿no? Porque tenían, creo, el índice de atención de casos más bajo a nivel nacional, o sea, si no es que de los más bajos, ¿no? Siendo que es la tercera ciudad más grande del país. Sí. Entonces, bueno, no sé si me desvié aquí, pero ¿qué no estamos viendo? Yo creo que no estamos viendo nada, o sea, estamos viendo puras tonterías, pues. Estamos hablando de puras tarugadas ahí que nos tiene la presidencia y los gobernadores y todo que nos están desviando la atención. Creo que estamos perdiendo el tiempo valioso en organizar nuestra conversación en torno a tomar medidas más eficaces desde la familia y pues un frente común también para exigir que el tiempo se use y los recursos en lo que nos importa, ¿no? Que es la integridad, primero de nuestros hijos, de nuestra familia y luego como sociedad, pues de ir sumando al círculo más interno, a los más desfavorecidos, ¿no? La gente Claro. que no puede trabajar, o sea, la gente discapacitada, o sea, ni siquiera estamos hablando de eso, pues, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entiendo dos cosas, tres cosas muy interesantes lo que estás comentando. La falta de una visión de conjunto, ¿no? El hecho de que se nos haga costumbre, que lo normalicemos. Y final de cuentas, la distracción con otros temas que
pues no son tan brutalmente urgentes como esto y sin embargo nos tienen ahí hablando de otra cosa. Alejandra, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Qué es lo que no estamos viendo en todo este caso? Yo creo que justamente en el contexto de violencia y discriminación histórica hacia las mujeres, este, perdemos de vista la garantía de los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que justamente ante la violencia de género deberíamos de observar esta parte de los derechos humanos, yo la veo así como probablemente más plausible o más aterrizada como una debida diligencia, ¿no? O sea, como el due diligence de qué tienes que hacer nosotros como sociedad y tú como Estado, eh, antes, durante y ya que ocurrieron los hechos, ¿no? Si ahorita estamos en un tema de crisis, la sociedad de una cantidad de feminicidios altísima al día, entonces probablemente no estamos todavía en la fase de nada más estar en la prevención, ¿no? Pero sí estamos en fases de investigar, de sancionar y de reparar a todas las víctimas o de reparar a quienes han sufrido este tipo de violencia. Entonces, en la prevención yo creo que tenemos un tema o un papel muy, muy, muy importante como sociedad en la prevención. Ahí debería de ser justo yo creo que trabajar muchísimo de la mano entre el Estado y la sociedad. Y ya en la investigación, sanción y reparación, creo que toman un papel más importante o más relevante el Estado, pero tampoco nos tenemos que hacer de la vista gorda como sociedad, ¿no? En la parte de la investigación y sanción, creo que es muy importante que también nosotros entendamos que tenemos que parar de encubrir y parar de pensar, o sea, finalmente las víctimas tienen derecho a la verdad, ¿no? Y las víctimas también me refiero a las personas que son los familiares de las personas desaparecidas. Creo que tienen derecho a la verdad, a saber y a conocer cuál fue o cuál fue el destino final de la persona que están buscando, ¿no? Y entonces, si como Estado o como municipio o como gobierno estatal a ti te ponen evidencia de que no estás haciendo bien tu trabajo, pues probablemente sea una verdad incómoda, pero hay que reconocer también que esa verdad le corresponde a la familia y a la víctima. Entonces, creo que esa es la necesidad más importante durante este proceso, o sea, saber que aunque sea incómoda, todos tenemos derecho a la verdad. Y en cuanto a la prevención, sí creo que o sea, requiere una atención integral de ambas partes. O sea, ambas partes me refiero a tanto a la sociedad como al Estado. Muy bien. Pues entiendo entonces, tema de prevención, ¿no? Tema de sociedad y autoridades, eh, lograr alcanzar esta prevención y sobre todo el tema que me gustó mucho lo que dijiste es la verdad, encontrar esa verdad y que a final de cuentas como justicia final, porque pues realmente parece ser que es lo último que les queda, pues la verdad, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió? Muy interesante. Claudia, Claudia, ¿qué opinas de todo este tema? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Híjole, gracias Armando. Me encanta, voy a retomar el cierre de Alejandra, más bien que hiciste tú, el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad porque tiene que ver con esta justicia restaurativa y la reparación, ¿no? Más bien como estas medidas de restitución que en casos de desaparición forzada de personas, desaparición de personas, redes de trata y feminicidios, como es el caso del que estamos hablando, se vuelven vitales, ¿no? Y en esta parte de la prevención y de qué estamos haciendo, coincido en esta parte de todos los actores que debemos estar involucrados. Y a eso me refería un poco con educación. Yo no me refiero a educación, digamos, desde la perspectiva de lo que papá Estado nos tiene que dar. Al contrario, sí me parece que los feminicidios deben ser abordados como lo que son. Es un problema social que implica sin duda estos aspectos derivados de la cultura patriarcal porque realmente abordan o se deben o derivan de esta inequidad de género, de esta desigualdad, de estos patrones de discriminación y estereotipos, ¿no? Entonces, digamos que tendríamos que hacer, o sea, ¿qué hacer? Bueno, pues obviamente hay que reflexionar sobre la forma en que estas creencias
preconcebidas o estereotipadas de las mujeres en sentido amplio, porque ahí también tenemos que poner a estas minorías, ¿no? Que se identifican con ser mujeres en México, pues pueden gestar estas otras expresiones que tienden de manera recurrente a culpabilizar a las propias víctimas en estos contextos. Y lo decía muy bien hace rato Alejandra, ¿no? En el caso último, ¿no? El ejemplo de Devani, pero es igual en el caso de Fátima, la niña que arteramente mataron de 7 años, entonces la culpa de la mamá que no llegó a tiempo a la escuela, o sea, al final la víctima es directamente responsable, pero los familiares que también son víctimas de estos crímenes también son revictimizados en el camino. Entonces, quisiera nomás poner 2 cosas sobre la mesa. En México, por ejemplo, el tema del feminicidio se aborda, digamos, a partir de las mal llamadas muertas de Juárez, ¿no? En los 93, 94. Y creo que es un ejemplo muy importante, ¿no? Porque la identidad de las propias víctimas de Ciudad Juárez deriva en, digamos, 2 corrientes que siguen presentes hasta nuestra época. ¿A qué me refiero? Desde la visión de las autoridades es, como no entienden, ¿no? Y no conocen el fenómeno, es muy fácil etiquetar a las muertes, entre comillas, ¿no? a las víctimas de Ciudad Juárez como pues mujeres públicas, mujeres de la calle, como una subcategoría que no merecía y que se había buscado ser privada de la muerte, ¿no? Y por el otro lado surge esta otra corriente que encabezan las madres fundamentalmente, o sea, sí tienen este rostro femenino y de madres, que se vuelven no solamente activistas, sino rastreadoras, que tuvieron que enfrentar no solamente el que desaparezcan y que mueran sus hijas o que maten a sus hijas, sino además enfrentar la narrativa del gobierno, ¿no? Entonces, esta otra corriente, digamos, lo que hace es que pone a las víctimas como lo que son. Son hijas, son mujeres trabajadoras, son mujeres, ¿no? Entonces, pero sigue esta corriente. O sea, en México, aunque no se hablaba en ese momento de feminicidio, sino las muertes de Juárez y un fenómeno que parecía que estaba sectorizado, actualmente pues sabemos que esto es un fenómeno que se da y que de repente los datos estadísticos nos arrojan que si el municipio de Ecatepec es el más mortífero, pero bueno, igual ahorita está el caso en Monterrey, que es gravísimo, la trata de personas en Guanajuato o en Tlaxcala, ¿no? Y esto lo quiero cruzar con el lenguaje, que es una preocupación que traías, creo, sobre la mesa tanto Edgar como tú, Armando, porque parece que el lenguaje que se utiliza cotidianamente en las conversaciones, en los grupos, en la manera en que se mediatizan los problemas, ¿no? Borra la condición de género, ¿no? Entonces como que parece coincidir con la negación de que estos asesinatos son una manifestación de la propia misoginia y de la desigualdad del género, ¿no? O sea, parece que lo quieren borrar. Entonces, los lenguajes que se utilizan en las notas periodísticas sin duda juegan un papel indispensable o muy importante, tanto en cómo los actores involucrados se representan, pero también en la manera en que se percibe por la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también como lectores, o sea, aquellos cuando recibes una nota periodística que te reporta un caso, pues también respondemos desde el propio bagaje cultural y social que ya forma parte de la idiosincrasia colectiva que tenemos. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces, me parece muy lamentable, sin duda, que, bueno, pues obviamente un medio pues exterioriza, revictimiza de manera constante, juzga, prejuzga constantemente, y bueno, pues pasan videos, testimoniales, ¿no? Y en un país como el nuestro, con cifras tan alarmantes de feminicidio, pues lo que tendremos que hacer sin duda es generar la mayor cantidad de reflexiones posibles sobre el tema para conocer la realidad, no solamente como un motivo de alarma, ¿no? Sino como un llamado a esto que están poniendo sobre la mesa Selene y Alejandra, que me parece vital, que es un compromiso social para hacer cambios, pero de paradigmas. O sea, porque eso es lo que tenemos que hacer. O sea, evidentemente tenemos que generar espacios libres de violencia para niñas y mujeres en todo el país, alzar la voz, educar en igualdad, pero educar en libertad. O sea, yo coincido en esto que dice Alejandra. O sea, el tema no es si sales de noche, si tienes derecho a irte a una fiesta o no, si te vas clandestinamente o no, si te vas con permiso, no, eso no es relevante. O sea, cuando empecemos a hablar sobre los asesinos, cuando empecemos a enfocarnos en eso, entonces vamos a cambiar estos paradigmas, ¿no? A mí me parece desolador tener que llegar un día y explicar, bueno, pues que no puedes salir. Entonces sí coincido, yo también soy madre de 3 y tengo un hombre y tengo 2 hijas, pero sí me parece que están igual, educados igual en libertad
Y también me parecía desolador esto de, entonces hacemos campañas hasta románticas de, si es tu hija, dile que me hable, si no te quiere hablar. No, dejemos de romantizar, o sea, estamos hablando, privaron arteramente de la vida a una mujer joven por ejercer su libertad, por ejercer su derecho a divertirse, por, como dice Alejandra, autodeterminar si se quiere ir o quedar en una fiesta, lisa y llanamente, en ese último caso, pero al final está comprobado que no es la ropa, no es la edad, no es el núcleo. Entonces, sí creo que, digamos, a lo mejor como cierre con esto que estamos diciendo, hay que recordar, digamos, que hay muchas limitantes, pero que todas estas están como que en este bagaje patriarcal que subyace en la educación, ¿no? O sea, tanto las autoridades como los miembros de la sociedad en general, como nosotros mismos, sin duda tenemos una obligación, no solo de lo que se hace, sino también cómo lo expresamos, cómo lo comunicamos y cómo se comparte y por qué se comparte, ¿no? Sí creo que tenemos mucho que aprender, mucho que hacer como sociedad y como dices, pues la pregunta que ustedes plantean o dejaban sobre la mesa desde que nos convocaron es, ¿qué no estamos viendo? Yo creo que no estamos viendo, pues sí, el peso de la cultura en los fenómenos y sobre todo, pues que la clave es, lo decía Alejandro muy bien, hablar en clave de derechos humanos y en clave de libertades y cambiar, ¿no? El foco de la atención tendría que estar sobre los delincuentes, sobre por qué están haciendo lo que están haciendo en esta terrible descomposición del tejido social, pues que hace que estas cifras crezcan, ¿no? Crezcan cada día más, porque bueno, pues las cifras oficiales son las que nos dicen estos números, pero son las oficiales. Eso quiere decir que el dato duro, el dato real seguramente es por lo menos 3 veces más grave de lo que parece, porque esas son gente que se atreve a ir a denunciar. Y todos estos problemas que sé que no necesariamente eran parte de esta conversación, pero que sí se entrecruzan. O sea, yo hablaba de la militarización y además Alejandra puso aquí un tema específico, un tema muy importante, ¿no? Siempre decimos México no ha estado en guerra, pero yo creo que México vive en guerra, ¿no? En una situación constante, por lo menos muy clara desde 2006, si no, a lo mejor Edgar me corrige y dice desde antes, a lo mejor desde el 94, por lo menos en alguna región del país, y no nomás es esta guerra mal llamada contra el narcotráfico, es contra todos estos grupos de trata y explotación, y hasta que no empecemos a nombrar las cosas por lo que son y dejemos de usar eufemismos como embarazo adolescentes, violación de menores de edad, ¿no? Vamos a defender el derecho a la vida, ¿ves? Vamos a privar a las mujeres de su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Entonces, son conversaciones que tienes que empezar, sin duda, como dice Selene, empiezas al interior de las familias y los centros educativos. Pues también hay que hablar las cosas como son. O sea, no son niños siendo niños, o sea, son violentadores en potencia si no ponemos un alto desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, creo que me extendí un poco, pero sí hay mucho que decir y mucho por hacer en este país donde pues se decía hace unos años ya, es una gran fosa clandestina. Ahora hubo una caricatura desoladora de que es una gran cisterna, ¿no? En clara alusión al desolador caso de Devani, pero pues están Devani, Fátima, María Fernanda, Regina, Renata. O sea, si quisiéramos nombrarlas a todas las que hoy por hoy conocemos, tendríamos que dedicar varios episodios de Conexionistas solamente para nombrarlas. Entonces, pues gracias por construir estos espacios que creo que son conversaciones indispensables para ver qué hacemos y cómo nos sumamos pues, a cambiar esta situación en nuestro país. Yo ahora sí que no sé si sea el siguiente fin de semana o en 2 semanas, pero creo que hay que regresar porque hay muchos temas. Es inevitable regresar y traer las autoridades y el Estado a la conversación, porque toca, porque tiene que estar. Pero aquí se toca algo que me llevo para trabajarlo, Claudia, el cambio de paradigma. Y por mi formación profesional, voy a parafrasearlo, por mi deformación profesional, yo creo que el primer paradigma que debemos de cambiar es el de la sociedad misma. Antes del Estado, antes del gobierno, Y en el caso de lo mexicano, y lo dejo para abrir la siguiente conversación y hablar de otras
instituciones que tienen la fuerza y la capacidad de motivar cambios en este asunto de la responsabilidad, y después quizás valga la presa, y lo pongo en la mesa si estamos de acuerdo, de hablar cuál es el rol de la empresa en este fenómeno de construcción de paradigmas culturales, porque hoy, ¿no? En esta industria del wellness y del asunto de empaticemos con las mujeres y entonces digamos que ya tenemos tantas gerentas y entonces ya somos consistentes con la equidad de género, y a mí me parece que es una simulación, pero entraremos más al caso. También hay una contribución. Y aquí me parece que con esto quiero cerrar, entre el fenómeno de la violencia en lo mexicano, en la forma de ser mexicano, en cómo hemos abrazado y nos hemos permitido la violencia, que si le rascamos, y es una conversación que a lo mejor ese paradigma de nuevo de la sociedad mexicana tendría que empezar a reflexionar, es el papel de la religión. Las religiones ¿no? Le han dado permiso a la violencia que se hagan presentes para justificar un bien mayor. Y lo vemos en el arte. Y tenemos a Goyas, tenemos a los Pizarro, tenemos todo esto. Decir, bueno, entonces el violentar a alguien con tal de un asunto purificador, ¿no? Y ahí hay muchísimas conversaciones, pero la violencia está como un recurso para el que tiene el poder, ¿no? En este tema patriarcal. Entonces, en fin, hay muchas cosas de las que se pueden hablar. Y antes de irnos, quisiera nada más pedirles un mensaje muy corto, una reflexión final, y déjenme insistir. Saquemos al Estado de la conversación, ya hablaremos del Estado, de las autoridades, en esta invitación de repensar el paradigma de lo social, de cómo nos vemos como sociedad, fuera de lo que tenga que ser el Estado, fuera de lo que tenga que ser el Estado, quien sea. Porque quizás hasta ahorita la historia patriarcal de este mundo nos ha enseñado que los movimientos emancipatorios han logrado lo que hayan logrado, ¿no? A través de una generación de autoconciencia, es decir, qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí, empezando por hablar las cosas como son, por buscar la verdad, por fomentar espacios y no darle la vuelta a temas y a conversaciones, por enfocarnos en el criminal, en el ejecutor, en el predador, ¿no? Y dejar de pensar en la víctima. Ahí empezamos a ver como una agenda más clara de lo que quizás tendríamos que empezar a hacer como sociedad para construir ese nuevo paradigma de lo que es lo mexicano que tendría que funcionar. En ese sentido, si es posible, ¿no? O deseable, eh, eh, para concentrarnos en esto de la cultura, que creo que indudablemente hay temas que tenemos que poner énfasis. ¿Qué podríamos decir? Un último cierre, un minuto quizás. Insisto, si les parece bien, después en este entramado de lo social, de esta forma de la que la sociedad ha entendido sus valores, escoge sus preferencias, sus sanciones, la manera en que ejerce su violencia, la manera en que decide aplicar su autoridad, de estigmatizar, me parece que la empresa tiene un papel importante, pero bueno, quizás no menos importante, no más importante que el Estado, pero ya lo veremos. Eh, ¿Quién quiere comenzar? Un último mensaje de cierre. Alejandra. Sí, pues creo que un poco a la luz de lo que dices ahorita de la sociedad y de lo cultural, una como palabra o frase que a mí me hace como reflexionar mucho en este sentido es la tolerancia social, ¿no? Yo, ¿en qué no soy tolerante o en qué no soy tan tolerante? Que probablemente sería muy beneficioso en esta conversación serlo más, y que en qué somos tolerantes, que definitivamente lo único que genera igual y es más impunidad o más violencia o más homicidios y demás, ¿no? Entonces, probablemente yo lo que me parece muy importante es ver con lupa en dónde está nuestra tolerancia social. O sea, revisar muy bien en qué estamos siendo tolerantes, que seguro no debemos serlo, ¿no? Eso me parece como un tema fundamental en la violencia feminicida, en la violencia de género. Probablemente, y muy de la mano con lo que dice Claudia, muy probablemente estamos viendo o estamos así apuntando la luz a un lugar totalmente erróneo, ¿no? Probablemente estamos siendo tolerantes con el asesino, probablemente estamos siendo tolerantes con
con los perpetradores de la violencia de género y estamos siendo intolerantes con las víctimas mismas. Yo coincido contigo, si me permiten tomar la palabra. Y creo que esa declaración que ahorita surge y que es una conciencia colectiva que debemos tomar de un país en guerra, debe de tener como prioridad proteger a los, pues primero que nada, pues a los más desvalidos, ¿no? En particular a las mujeres por su condición ahorita de vulnerabilidad. Y yo sí creo que hay que hacer cosas ya desde, o sea, cosas prácticas, estoy pensando como mamá otra vez y sin apuntar la luz a donde no se debe, pero sí hay que cuidarlas. Sí, hay que cuidarlas ahorita. O sea, yo creo que una cosa práctica que tenemos que hacer es, pues sí, empezar por, no sé, o sea, comunicar, difundir, aliarnos, canalizar los recursos a cuidarlas, ¿no? Ahorita tú decías, Alejandra, estas palabras me gustaron mucho, ¿no? La investigación, la sanción, la restauración, la prevención, ¿no? Prevención, o sea, ahorita ante todo aprovechar la situación y culturalmente también decir, oye, en un país en guerra, o sea, no vas de vacaciones a Ucrania ahorita, ¿estás de acuerdo? Porque ahí las personas en Ucrania están, o sea, voltean a ver para todos lados a ver si va a caer una bomba ahí, pues. Y claro que está la discusión o sea, de si se debe o no se debe tener y si está la libertad, pero están en guerra, o sea, hay gente irracional que les está aventando bombas ahí a los inocentes. Lo mismo está pasando aquí con nuestras mujeres. Entonces hay que cuidarnos, eso yo creo que es una cosa que tenemos que abanderar y tenemos que no dejar que se quite del dedo del renglón, pero lo más importante son las medidas para cuidarnos ahorita, todas y entre todos, a las mujeres, a los jóvenes, también los hombres los están matando por otras situaciones, por lo que tú quieras, ¿no? O sea, los jóvenes, porque es terrible esto, o sea, lo que estamos discutiendo, eso es lo que les digo, pues estamos discutiendo tarugadas allá y incluso en la familia, o sea, es lo que te digo, ¿cómo estás hablando de política en la familia mientras está pasando esto? O sea, no puede ser eso, no puede ser. O sea, la conversación tiene que estar ahorita centrada en cuidarnos. Punto, se acabó. O sea, que si no sales, que si sales, que si cómo sales, que si... Y también, ¿no? Y la fiscalía que debe tener 80 en lugar de 8 también. Y que quitar a los militares y también, o sea, todo lo que sea necesario ahorita para que la gente no se esté desapareciendo, muriendo. Eso debería de ser lo que más nos duele, la conversación, y deberíamos estar insistiendo todos, 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 hablando de eso, no de las Kardashian, no de las novelas, no de otras cosas. De eso deberíamos estar hablando en México para evitar, porque estamos en un país en guerra, en esa situación tan delicada. O sea, no sé cómo no nos volvemos locos ante las cantidades de gente que está matándose y desapareciendo. O sea, yo pienso que es porque estamos inmunes ya. O sea, no puede ser esto. Perdón, me emociona demasiado, no me quiero ni imaginar qué significa esta situación en una familia, o sea, es terrible, ¿no? Perdón, adelante. Pues yo para cerrar diría, retomando, Alejandra hace un llamado a pues no ser tolerante o fijarte con lo que toleras y creo que yo justo a lo mejor me vuelvo un poquito más enfática en decir que hay que hacer un rechazo tajante a la violencia absurda contra las niñas y las mujeres. Pero eso es un rechazo que tenemos que hacer como sociedad, o sea, no solamente es un llamado a las autoridades, o sea, como sociedad tenemos que aprender a rechazar de manera tajante, terminante, la violencia absurda y cotidiana contra niñas, contra jóvenes, contra mujeres. Eh, y de la mano de eso haría también de la defensa de los derechos humanos una política, no nada más una política de Estado, una política de vida, una forma de vida, porque creo que esas dos cosas de la mano tienen de verdad el potencial de salvar vidas, ¿no? Suena casi dramático, pero como tenemos los chats llenos de chistes misóginos, las conversaciones familiares llenas de chistes misóginos o de revictimización, y entonces aprendemos, pues es que calladita te ves más bonita, y es que pues no vayas a llegar tú como el gatito feminista a incendiar la conversación de la Navidad, porque pues, la verdad es que el tío pues es el tío y tiene 80 años y lo tienes que aguantar porque así ha sido los 80 años de su vida.
Entonces, pues sí, tenemos que empezar a decir, bueno, pues como sociedad, la sociedad ha cambiado y los derechos humanos no son una moda, pero tampoco es una moda que las mujeres que tenemos también derechos y que también son derechos humanos, exijamos vivir una vida libre de violencia. Y para vivir una vida libre de violencia en todos los espacios, como bien dices, Edgar, no es nada más que el papá Estado nos garantice esos espacios, es que la escuela secundaria a la que va mi hija le garantice un espacio seguro a mi hija, donde no normalice que el compañero de clases le tome una foto de sus pompas, aunque tenga pants y sea en la clase de gimnasia. O sea, es irrelevante lo que está haciendo. O sea, mientras la escuela tenga estos mecanismos que son absolutamente inadmisibles. Entonces, para mí es un rechazo en ese sentido, ¿no? Cualquier forma de violencia contra nuestras niñas, contra nuestras jóvenes y contra las mujeres en general. Pero además la conversación pasa por el tema de los derechos humanos. No podemos estar trivializando, es que ya no aguantan nada. No, no es un tema de aguantar, es un tema de derechos, ¿no? Y esos se respetan, no se toleran, se respetan. Entonces, estoy convencida que solo con eso, quizá algún día el feminicidio puede evitarse, ¿no? Pero eso solamente va a ser posible también cuando escuchemos verdaderamente a las mujeres violentadas, ¿no? Porque si no aprendemos a escucharlas y no cambiamos esta narrativa también donde las víctimas lo que pasa es que están exagerando, lo que pasa es que luego mienten por llamar la atención, lo que pasa es que en realidad así no fueron las cosas, esto pues tampoco va a ser posible. Y esto, si como sociedad lo hacemos y luego queremos que las autoridades hagan bien su trabajo, pues al final las autoridades no son más que parte de la sociedad, ¿no? Que detentan un cargo en un momento específico, pero no dejan de ser parte de este mismo tejido social del que todos formamos parte. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer. Creo que eso puede salvar las vidas de nuestras niñas, de nuestras jóvenes y de todas nuestras mujeres. Y tenemos que hacerlo desde ya, porque estas cifras no pueden seguir creciendo. México no puede seguir violando, matando y desapareciendo a sus mujeres como si fuera algo normal. Y gracias por el espacio otra vez, por generarlo, por generar estas conversaciones y volver a plantear y volvernos a convocar. Creo que eso, pues sí, también es parte de lo que tenemos que hacer como sociedad. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues muchas gracias también a las tres. Alejandra, Selene y a ti, Claudia. Pues nos llevamos tarea, yo me llevo mucha tarea y sobre todo una forma muy interesante de analizar un tema que, pues creo que la gran conclusión es que está aquí, está encima de nosotros y no debe de distraernos otras cosas porque esto es ahorita lo que nos debería de preocupar como sociedad, como cultura, como familia, como todo lo que queremos que sea México. Es un tema que debería ser vigente y en primera línea. Pues muchas gracias, muchas gracias. Me gustaría finalizar, recuerden, somos conexionistas con sus redes sociales. Si quieres empezamos contigo, Claudia, rápidamente. Oye, siempre me la aplica, ¿verdad? La que no se acuerda de sus redes sociales. Y empieza con Claudia. No, sí, estoy en Twitter en @CAguilarBarroso. Magnífico, magnífico, Selene. Selene Frontier en Instagram y F. Selene Ábalos en Facebook. Magnífico, Alejandra. En Twitter sí lo tuve que leer, es @ale_estrada TV. Magnífico, magnífico. Y nosotros somos Conexionistas en Twitter, Conexionistas MX, igual que en Facebook. En YouTube nuestro canal es Conexionistas México. En Spotify nos encuentran como Conexionistas y recuerden, la música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborit y el diseño es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook como Sofía Reynoso Diseño Gráfico. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. Gracias, saludos a todos. Gracias.